Bien, vamos a hablar ahora de los derechos de los niños y adolescentes. ¿Existen los organismos necesarios en la Argentina para que esos derechos que en miles y miles de casos se ven violentados y a diario esos derechos de los niños y adolescentes sean protegidos? Falta mucho por hacer. ¿Y se está haciendo algo para revertir la situación, Carla, o no? La semana pasada, Marisa Graham, que es la defensora nacional de los niños, niñas y adolescentes, hizo una convocatoria muy importante a donde vinieron gobernadores y legisladores de todo el país, porque como te contaba antes, solo 5 provincias tienen defensor de estos chicos. De estos chicos que son muchas veces violentados, que no tienen acceso a la educación, no tienen acceso al sistema sanitario. Todos sus derechos sufren violentados. todo tipo de violencias. De hecho, este cargo que ocupó hoy Marisa Graham estuvo 15 años vacante en nuestro país. Recién antes de la pandemia se ocupó. Bueno, a los chicos, a las chicas y a los adolescentes, ¿quién los defiende? De eso se trata este informe. Te prueban, te prueban, te prueban, hasta que cansado les das una palmada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritas otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. Tenemos 5 provincias con defensor, ¿Nada más? nada más que 5, así que la apuesta es ir por las restantes. ¿Hay provincias que son más reacias? A ver, hay provincias que tienen situaciones mucho más complejas. Y por otro lado, yo te diría que a nadie le gusta mucho que lo controlen. Y hay que tener en cuenta que las defensorías, la de nacional como las provinciales, en primer término son un organismo de control. La Defensoría de Córdoba fue la primera defensoría del país. Es un organismo autónomo, independiente, autárquico, que cada 5 años renueva sus autoridades. En Tucumán no tenemos defensoría de niños, niñas y adolescentes. Hay muchos proyectos con estado parlamentario. Y Santa Fe tiene una cosa muy de vanguardia porque tiene no solamente Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, sino que, bueno, la tiene desde el 2007. Nosotros tenemos una función de velar porque se cumplan, de monitorear las políticas públicas destinadas a niños y de monitorear los actos del Estado en sus 3 poderes y en todos sus niveles. Lo que sí advierto es que hay una vocación de varios sectores de que podamos avanzar en esta figura porque entendemos que es importantísima, pero bueno, evidentemente está faltando terminar de darle forma a la decisión política para que se sancione. Algunos legisladores están de acuerdo, algunos gobernadores y gobernadoras son algunos los que te dicen, pero hoy vamos a tener otro organismo que nos controle, ¿no? Y sobre todo el tema presupuesto. Cualquier organismo necesita un presupuesto. Muchas veces la política habla más desde el silencio que desde lo que expresa de manera contundente. Entonces yo lo que creo es que hay cierto temor, ¿no? De pronto una figura que tenga alguna autonomía, que pueda visibilizar temas, que los pueda poner en agenda, que pueda intervenir en el diseño de la política pública, que pueda monitorear. Bueno, siempre de alguna manera las actividades de control incomodan. Que el camino de generar institucionalidad en las defensorías es un camino que tiene luces y sombras, donde uno tiene que ir encontrando en cada provincia, de acuerdo a las realidades de las infancias y las adolescencias, porque nuestro país es muy diverso, nuestro país tiene realidades muy distintas, y mi propia provincia en el centro tiene realidades absolutamente diversas. Y la verdad es que se te parte el corazón porque encontrás niños muy chiquitos sentados en las platabandas de las avenidas, vendiendo, comiendo, niñitas en una situación de vulnerabilidad que duele y que es demasiado evidente. Si hubiesen existido ni AUH ni tarjeta alimentar expandida, gracias, la verdad, eso a una incidencia de la DF a familias hasta con niños de 14 años o chicas de 14 años, la pobreza entre los chicos hubiese llegado al 75%. La pobreza a veces se superpone con la violencia se superpone con el maltrato o con la carencia de asistencia alimentaria o sanitaria, con lo cual el vulnerable menor a veces recoge muchas capitus diminutio, ¿no? O sea, está disminuido desde muchos lugares. Pobreza, trabajo infantil, abusos y el hecho de que todavía no hay un Estado en un sentido amplio que tenga vocación de escuchar las voces de los niños que hoy son silenciadas. Es un sector que habla, que dice, que tiene una palabra muy fuerte, pero que es una palabra muchas veces muy poco escuchada. Creo que la palabra del menor es una palabra soslayada porque el menor a veces en los procesos judiciales pierde su palabra. De los 3 poderes
el más duro de roer es el Poder Judicial. Tiene una mirada endogámica, una mirada hacia adentro, una mirada que no le permite recibir las realidades. Ese menor está atravesado por muchas conflictivas. Y no puede pedir ayuda. No puede pedir ayuda y cuando la pide no siempre la encuentra. Creo yo que esta es una gran virtud que tenemos las defensorías, esta posibilidad de ponernos como garantes del derecho de los chicos y desde ese lugar articular acciones. En las provincias conservadoras como Tucumán, aunque las normas digan una cosa, las prácticas y la cultura todavía tienen mucho arraigo de aquel viejo paradigma de el niño como casi un objeto al que hay que tutelar y cuidar. Entonces, de pronto, todas las políticas públicas que tienden a empoderar a los niños a veces generan alguna resistencia. Es difícil ver a esa bebita, a ese bebito, a ese pibito de 4, a esa muchachita de 12, verla como un ciudadano igual que vos. Y además no habla, capaz, o no marcha. No habla, no marcha, no tiene bandera, no tiene pañuelo de ningún color, no votan, pero toman muchas decisiones. Carla, ¿y la cuarentena agravó esta situación? La cuarentena fue tremenda durante pandemia. Una de las cosas que sucedió, sobre todo en las zonas más vulnerables, es que los adolescentes, esto es algo que afectó específicamente a adolescentes, dejaron la escuela para ir a trabajar porque eran los más fuertes, con los más, digamos, con más recursos a nivel salud para salir a hacerlo. Salían, por ahí no lo lograban, entonces no iban a la escuela, no trabajaban y muchas veces también cayeron en la droga. El consumo de droga creció muchísimo. Y pensaba un poquitito en esto último que escuchábamos en palabra de la Defensora Nacional, que tiene que ver con que no son escuchados. Es otra manera más de violentarlos a estos chicos que todavía necesitan mucho. En noviembre próximo se va a hacer en la provincia de Córdoba el primer encuentro internacional sobre derechos y derechos vulnerados en los niños y se va a recibir eminencias de todos los países del mundo en nuestra Córdoba. Esperemos que eso sirva para que podamos avanzar. Gracias, Carla.